Bienvenidos, soy la doctora Leticia Jacobson, soy pediatra broncopulmonar, trabajo en el Hospital San Juan de Dios y hoy vamos a conversar sobre enfermedades pulmonares crónicas, que nosotros los broncos nos gusta decirle por secundario, para después conversar sobre cada una de ellas. Primero vamos a hablar sobre las sibilancias recurrentes, que son cuadros obstructivos de la vía aérea intratorácica del lactante y preescolar. Clínicamente se presenta como tos, sibilancia, expiración prolongada, diámetro anteroposterior del tórax aumentado, etc. Recuerden que en la literatura ustedes van a encontrar como sibilancias recurrentes. Las siglas BOR o síndrome bronquial obstructivo recurrente es una definición operacional del Programa Nacional Ministerial. Es la presencia de 3 o más episodios de SBO durante los primeros 2 años de vida. De ese gran saco de niños que hacen bronquitis obstructiva de repetición, un 60% van a ser sibilantes transitorios, que ya lo han visto en otra clase, un 30% van a ser asmáticos y hay entre un 5 y un 10% que van a ser bronquitis obstructiva secundaria a otras enfermedades. Entonces, por secundario, son múltiples patologías que tienen en común los síntomas respiratorios crónicos y o recurrentes obstructivos. En general son más graves, requiere un manejo por la especialidad, hay que tener un alto índice de sospecha, hay que pedir estudios específicos y, como recién les dije, es menos del 10% de los niños que hacen síndrome bronquial obstructivo recurrente. A algunos pediatras les gusta hablar sobre las banderas rojas, ¿sí? Los signos de alerta. Entonces, si tenemos un niño que tiene síndrome bronquial obstructivo recurrente, más, y estas son algunas cosas, ¿sí? Si no les iba a llenar la diapositiva, mal incremento pontestatural, soplo cardíaco, neumonía recurrente, bronquiectasias, atelectasias recurrentes, persistentes, sinusitis o otitis a repetición, probablemente estemos enfrente de alguna patología más compleja. Las causas de SBOR secundarios son muchas, no vamos a hablar de todas, las voy a ir nombrando. La displasia broncopulmonar, la fibrosis quística, cardiopatías congénitas, la aspiración de cuerpo extraño, la disquinesia ciliar primaria. Otras causas son el trastorno de ilusión, bronquiolitis obliterante, malformaciones pulmonares y de la vía aérea, malformaciones vasculares, masas mediastínicas, etc. Puse algunos casos clínicos antes de hablar de algunas de las patologías específicas que vamos a conversar hoy para que no se me aburran. El primer caso clínico es un paciente de 4 años con antecedente de haber nacido de término, con peso adecuado para la gestacional, que inicia cuadros de bronquitis obstructivas a los 8 meses luego de ingresar a sala cuna. Al año de vida se hospitaliza por una neumonía grave por adenovirus, requiere ventilación invasiva por 10 días. Luego de eso evoluciona con sibilancias persistentes, hace una crisis obstructiva por mes y en la radiografía de tórax tiene una atelectasia persistente del lóbulo inferior izquierdo. ¿A usted le parece que es solo asma? Bueno, probablemente no, porque estamos en una clase de enfermedades pulmonares crónicas, así que este niño probablemente tenga una bronquiolitis obliterante postinfecciosa. La sigla es OPI. Es un síndrome clínico que se caracteriza por obstrucción crónica al flujo de aire asociado a cambios inflamatorios y fibrosis de la vía aérea pequeña. La causa más frecuente se asocia a condiciones postinfecciosas respiratorias virales. La bronquiolitis obliterante postinfecciosa se produce un angostamiento y o completa obliteración de la vía aérea pequeña y es una de las causas más importantes de enfermedad pulmonar crónica en nuestro país y es también muy frecuente, no solamente en Chile, sino en Brasil, en Argentina y en Uruguay. En esta diapositiva ya voy a mostrar la etiología de la bronquiolitis obliterante. Ahí vemos arriba que puede ser polisinfecciosa, pero también, y es más frecuente en los países de Estados Unidos y Europa, que puede ser frecuente por post-trasplante, por enfermedades del tejido conectivo, inhalación de tóxicos, neumonitis por hipersensibilidad, aspiración, secundaria de drogas, o muy poco frecuente, secundario del síndrome Stevens-Johnson. Pero la etiología infecciosa es la más frecuente y los virus, siendo el adenovirus, el tipo 3721, es el más frecuente, también influenza, parainfluenza, sarampión, BRS, Epstein-Barr y algunas bacterias. La fisiopatología de la bronquiolitis obliterante, hay un daño epitelial, en general con infección, hay destrucción del epitelio respiratorio, inflamación agudo-crónica, que en vez de reparar con tejido sano, nos vamos hacia el otro brazo del esquema y hay una reparación con proliferación de tejido de granulación, con fibrosis de la luz y de la pared de la vía aérea y obstrucción de esta luz de la vía aérea pequeña. ¿Cuál es la clínica? Tos, disnea, taquipnea, sibilancias recurrentes en general sin intervalo, libres de síntomas, intolerancia al ejercicio, la presencia de hipoxemia por al menos 6 semanas luego de esta injuria inicial o este cuadro respiratorio grave, con neumonías recurrentes o atelectasia recurrente o crónica. Con el tiempo, los pacientes pueden desarrollar cor pulmonar, deformidad torácica, hipocretismo digital. En general, los síntomas pueden mejorar después de los 3 años, ya sea la edad escolar, pero tienen capacidad limitada para hacer ejercicio y los casos severos persisten muy sintomáticos con tos y broncorrea. Para hacer el diagnóstico de la bronquiolitis obliterante tenemos que tener la historia de una bronquiolitis o bronquitis obstructiva o una neumonía grave en el menor de 2 años que era previamente sano, con una posterior obstrucción bronquial crónica sin periodos libres de enfermedad, radiografía de tórax con atrapamiento aéreo, bronquiectasias, atelectasias, tomografía computada de alta resolución de tórax con atrapamiento aéreo, patrón en mosaico, y bronquiectasias, función pulmonar con obstrucción grave y fija de la vía aérea y hay que excluir otras enfermedades pulmonares crónicas. En esta radiografía de tórax pueden ver atelectasia en las 2 bases con bronquiectasias en su interior y bastante atrapamiento aéreo. Y las imágenes bien características en una tomografía de tórax es el patrón de mosaico en perfusión, es la imagen que tienen a la izquierda, en donde hay áreas de atrapamiento aéreo que se ven más negras y otras áreas que
están más sanas, que están más apretadas y se ven grises. Ese es el patrón en mosaico. Y del lado derecho pueden ver un poco de patrón en mosaico, pero lo que principalmente se ven son las bronquiectasias, con imagen típica en anillo de sello. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la bronquiolitis obliterante postinfecciosa? Evitar la hipoxemia, tratar el reflujo gastroesofágico, reducir la broncorrea, prevenir infecciones, adecuar el contenido arterial de oxígeno, muchos pacientes van a requerir oxígeno, y mejorar la obstrucción bronquial. Ahora vamos a conversar de un segundo caso clínico, que es una niña escolar de 4 años, preescolar en realidad, que consulta por múltiples cuadros de bronquitis obstructivas, todas tratadas con salbutamol, corticoides y antibióticos. En la anamnesis surge el antecedente de que había presentado 2 neumonías bacterianas y tenía otitis a repetición. ¿Ustedes creen que esta niña tiene asma? ¿No tendrá algo más? La verdad que en esta paciente llama la atención las neumonías bacterianas que tienen que ser evidenciadas por un médico o habiendo visto la radiografía y las otitis. Entonces, probablemente estemos en presencia de una paciente con una disquinesia ciliar primaria, que es una enfermedad crónica congénita causada por la alteración de la estructura y o funcionamiento de los cilios, que están presentes en las células respiratorias del árbol bronquial. Esta alteración de los cilios produce una alteración del clearance mucociliar, con acumulación de secreciones, infecciones respiratorias recurrentes, que lleva a bronquiectasias y a daño pulmonar crónico. Es una enfermedad autosómica recesiva, se estima que la prevalencia es de 1 en 10.000 y existe un importante subdiagnóstico de la enfermedad que más adelante les voy a contar por qué. Las cilias tienen una estructura muy particular, con 9 pares de microtúbulos periféricos y un par de microtúbulos central, espículas radiadas, brazos internos y externos. En general, tiene que ser la misma alteración en más del 20% de los cilios, la más frecuente es la ausencia de los brazos de Dineina. Los pacientes presentan en el 90% de los casos tos y broncorrea crónica, que se presentan desde muy pequeños. Pueden tener también el antecedente de una neumonía neonatal o un distrés respiratorio en un niño de término, también en el 90% de los pacientes. La rinosinusitis crónica está presente en el 90% de los pacientes. El situs inversus se puede presentar en el 50% de los afectados, por lo tanto, si tenemos un paciente SBOR con un situs inversus, tenemos que pensar en esta enfermedad. La presencia de sibilancias recurrentes que no responden al tratamiento con corticoides y también infertilidad masculina en más del 95% de los casos. Estos pacientes, si no se los trata, evolucionan con bronquiectasias y pérdida de la audición. Contarles que la tríada de situs inversus, bronquiectasia y sinusitis se llama síndrome de Cartagener, que puede ser parte de la disquinesia ciliar primaria. Les contaba que existe un subdiagnóstico porque es difícil hacer el diagnóstico, no existe un gol estándar y lo que hay que hacer es sumar 2 o 3 de los siguientes para poder llegar a un diagnóstico, que va a ser el óxido nítrico nasal exhalado y la medición de la frecuencia del batido ciliar por microscopía electrónica, que se hace en Chile. Clásicamente hacíamos la biopsia de mucosa respiratoria, también se sigue haciendo y tiene que haber una anomalía idéntica en más del 20% de los cilios y también nos podemos ayudar con un estudio genético. A mí me gusta hablar de pilares en el tratamiento y los pilares para esta enfermedad, la disquinesia ciliar, va a ser la kinesioterapia respiratoria, que tiene que ser muy frecuente. Recuerden que las secreciones son espesas y hay que tratar de sacarlas. El uso agresivo de antibióticos frente a las exacerbaciones. Estos pacientes en general cuando se exacerban les dejamos antibiótico. Estos pacientes tienen que ser seguidos por un equipo multidisciplinario, no solamente por el broncopulmonar infantil, sino por un kinesiólogo, por un otorrino. Recuerden las otitis a repetición y la sinusitis. Y es importante la vacunación anti-influenza, anti-neumococo, eventualmente, y también COVID. El objetivo va a ser prevenir las complicaciones óticas, sinusales, el daño pulmonar crónico y las bronquiectasias. Vamos a pasar a otro caso clínico. Este es un niño de 18 meses que consulta por SBO recurrente, bronquitis obstructiva a repetición. Ya ha tenido 6 crisis de manejo ambulatorio, pero con persistencia de la tos y ha tenido 2 neumonías. Como ya aprendimos algunas cosas, hemos visto 2 enfermedades antes, este niño le preguntamos y no había tenido hospitalizaciones previas graves y tampoco tiene patología rinosinusal ni otitis a repetición. Al examen físico destaca desnutrición y palidez cutánea mucosa. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto, ¿ustedes piensan que este niño es un sibilante transitorio, es un asmático o hay algo que les llame la atención? Bueno, para que les llame la atención la desnutrición y la palidez, probablemente estemos enfrente de un niño con fibrosis quística. Contarles que en Chile tenemos un consenso para la atención integral de niños y adultos con fibrosis quística publicado recientemente en la revista de Neumología Pediátrica y en la revista chilena de enfermedades respiratorias, y también están las orientaciones técnicas del MinSal, así que hay mucho lugar de donde leer por si quieren profundizar. La fibrosis quística antes se decía en los libros no tan antiguos, en los artículos, que era la enfermedad genética letal más frecuente de los caucásicos. Hoy es una enfermedad crónica, ya no es una enfermedad letal, gracias a la medicina de precisión, a los moduladores y potenciadores del CFTR, que fueron recientemente aprobados en Chile. Se producen por la mutación de un gen que codifica para esta proteína, que se llama CFTR, que está ubicado en el brazo largo del cromosoma 7. Hay descritas más de 2.500 variantes, siendo la más frecuente la delta F508, que probablemente esté presente en un 50% de la población chilena. La incidencia estimada en Chile es unos 7.500 recién nacidos. ¿Cómo sabemos esto? Porque se realizó un screening neonatal piloto desde el 2015. Lo que tengo entendido es que ya no se está haciendo. Esto fue en región metropolitana y quinta región y pudieron ver que esta era la incidencia estimada. Ahora, en Europa y en Estados Unidos es mucho más frecuente, es uno cada 3.500 recién nacidos.
La sobrevida en Europa y en Estados Unidos es de más de 50 años y en Chile lamentablemente todavía tenemos una sobrevida muy baja, a pesar de que la fibrosis quística es una enfermedad GES y esta canasta GES es bastante robusta, tiene muchísimos medicamentos. La fisiopatología es que se produce esta mutación del gen CFTR que codifica para una proteína, se llama proteína reguladora de la conductancia transmembrana, que es un canal de cloro y bicarbonato. Este defecto produce un trastorno en el transporte de cloro, sodio, agua y bicarbonato y también de los canales vecinos, produciendo una deshidratación de las secreciones de las glándulas exócrinas, de la vía aérea, también del páncreas, del intestino y de los vasos deferentes. Por lo tanto, esta es una enfermedad multisistémica. Las consecuencias más importantes es una enfermedad pulmonar crónica progresiva, también los pacientes presentan insuficiencia pancreática, en general el 90% lo presenta, la desnutrición crónica y también infertilidad. Este es un esquema del canal de cloro, cuando funciona y cuando no funciona. Este canal está en la célula de la membrana, que permite la salida de los iones cloro y agua, y habitualmente tenemos este líquido, que es el que normalmente está presente en la vía aérea, y cuando este canal no se abre, no funciona, existen varias maneras de que este no funcione, porque se produce la mutación, se produce este moco muy espeso con inflamación y obstrucción. En este dibujo vemos del lado izquierdo como este canal, que está en la membrana celular, produce la salida de los iones cloro, y del lado derecho, cuando este canal muchas veces no está presente o está presente y no se abre, no hay salida de líquido ni de cloro y se produce este moco muy espeso, con un círculo vicioso de inflamación e infección. En este esquema es para mostrarles que esto es una enfermedad multisistémica, se produce sinusitis crónica y pólipos nasales, a nivel de la piel, hay el cloro en el sudor que es más de 60 y eso permite hacer el diagnóstico, en los pulmones esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a nivel del hígado, enfermedad del tracto biliar obstructivo, se produce una insuficiencia pancreática primero es exócrina con mala absorción y después es endócrina con una diabetes relacionada a la fibrosis quística que es insulino dependiente. A nivel del intestino, estas secreciones más espesas producen en el recién nacido ilio meconial y en los niños un poquito más grandes síndrome de obstrucción intestinal distal. Es muy parecido al ilio meconial, también prolapso rectal. Y a nivel del tracto reproductivo, los hombres tienen infertilidad y hay ausencia congénita de vasos deferentes. Esto es para mostrarles por qué es multisistémica. Y en realidad lo que voy es que si es una enfermedad multisistémica, tiene que ser evaluada por un equipo y seguida por un equipo multidisciplinario. El compromiso respiratorio lejos es el responsable de la mayor morbimortalidad y esto, con la mala absorción, es la forma de presentación más frecuente y los grados de afectación son variables. No todos los pacientes son... ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la fibrosis quística? Con el test del sudor. Por suerte aquí sí tenemos un gol estándar. El estudio genético, que hay que hacerlo en todos los pacientes, y lo ideal para Chile es hacer un estudio genético ampliado, que hoy en Chile no hay dónde hacerlo y se tiene que mandar afuera. Y el screening neonatal, que funcionó este programa piloto en la región metropolitana y quinta región, que hoy no está funcionando, y que vamos muy atrasados con respecto al resto de Sudamérica. Argentina tiene ya una historia de 10 años de screening neonatal y Brasil también. Entonces, ¿qué me interesa que ustedes sepan? ¿Cuándo voy a sospechar una fibrosis quística y cuándo voy a derivar para realizar un test del sudor? Cuando tengo enfrente un paciente que tiene síntomas respiratorios recurrentes, neumonía o sibilancia recurrente o tos persistente que no mejora, cuando tenemos diarrea crónica, mala absorción, retardo del desarrollo postestatural, una deshidratación muy característica que es hiponatrémica, hipoclorémica e hipocalémica con alcalosis metabólica, la presencia de edema, hipoproteinemia y también anemia, el sabor salado de la piel, ilio meconial en el periodo neonatal, hepatomegalia, prolapso rectal, pólipos nasales, ictericia prolongada del recién nacido, predominio directa y un hermano con fibrosis quística. Y como les había adelantado, a mí me gusta hablar de pilares en el tratamiento de la fibrosis quística. Nosotros tenemos que mantener una adecuada nutrición. Los niños tienen que estar, los niños y adultos tienen que estar eutróficos. Somos muy agresivos en el manejo de las exacerbaciones y se tratan con antibiótico. La terapia de clearance mucociliar es el tercer pilar. En realidad no hay un orden, pero en este esquema. Y esto incluye que los pacientes tienen que nebulizarse, luego hacerse kinesioterapia. Y esto es desde el diagnóstico, todos los días, mínimo 2 veces por día, y esta frecuencia aumenta a 3 o 4 cuando están exacerbados. Y el manejo multidisciplinario. Las personas con fibrosis quística tienen que ser evaluadas en un centro donde haya experiencia y que puedan estar todos los integrantes para poder manejar esta enfermedad. Kinesiólogo, enfermera, broncopulmonar, nutricionista, nutriólogo, endocrinólogo, etc. Vamos a pasar al último caso clínico. Este es un preescolar de 4 años que consulta a su pediatra porque ha presentado múltiples cuadros de bronquitis obstructivas a repetición desde el periodo de lactante. No tiene antecedentes de asma familiar, no tiene infecciones recurrentes, ni neumonías, ni otitis, ni sinusitis, y es eutrófico. Por lo tanto, ya podríamos no pensar tanto en disquinesia ciliar o en fibrosis quística. Eso no significa que no lo vamos a sospechar igual, pero nos podemos orientar hacia otro lado. Está en tratamiento con budesonida hace más de 3 años, pero no ha tenido una respuesta favorable. ¿Ustedes creen que solo tiene asma? ¿No les parece que faltan algunos datos muy importantes en la anamnesis?
Y sí, faltaban datos. Este había sido un recién nacido de pretérmino, de 30 semanas, adecuado para edad gestacional y que había requerido oxígeno por 2 meses. Por lo tanto, estamos en presencia de una displasia broncopulmonar, que es una enfermedad pulmonar crónica que se produce como consecuencia de múltiples factores que intervienen en una vía aérea inmadura, en un recién nacido prematuro. Por lo tanto, ahí tenemos dos condiciones. Tiene que ser prematuro, provocando una disminución del crecimiento pulmonar y dando lugar a una limitación de la función respiratoria, que es en grado variable. La incidencia en Chile es de un 20 a un 35% en los menores de 1.500 gramos y es de un 60% en los menores de 1.000 gramos. Los avances en la prevención y en el tratamiento han permitido una mayor sobrevida de los prematuros más pequeños, pero la incidencia de la displasia broncopulmonar se ha mantenido estable en el tiempo. Existen factores ambientales, como la coriomionitis viraplasma, que es un poco controversial, la hiperoxia, tabaquismo, la preeclampsia, varias cosas que van a producir aumento de citoquinas y factores proinflamatorios, disminución del factor de crecimiento fibroblástico, que van a actuar sobre un recién nacido prematuro, cuyo pulmón está en una fase canalicular, hay falta de antioxidantes y siempre vamos a sumar los factores genéticos. Esto va a producir un lecho vascular hipoplásico irregularmente distribuido y hay una reducción en la alveolización. La displasia se describe en el 1967 por Norway y esta es la que se denomina displasia clásica, porque eran niños que nacían entre 34 y 36 semanas con gran daño en el pulmón, atelectasias, cambio vascular hipertensivo. Pero con todos los advenimientos y mejoría de la neonatología, aparece esta nueva displasia que reemplaza esta displasia clásica al usar, como les decía, corticoides maternos, el surfactante precoz, ventilación mecánica menos agresiva y la sobrevivencia de prematuros más pequeños que van a nacer en esta etapa canalicular del desarrollo pulmonar y van a completar la alveolización, que es la última etapa, fuera del útero. Por lo tanto, esta nueva displasia broncopulmonar, aquí a la derecha, tiene un compromiso difuso, hay menos uniones alveolares y básicamente hay una simplificación alveolar, hay pocos alveolos muy distendidos, el calibre de la vía aérea está reducido y hay alteración de la vasculatura. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que los comenté recién un poco? Lejos es la prematuridad y bajo peso al nacer, ese es el más importante, pero también hay una predisposición genética, el tabaquismo materno, la hipertensión arterial, la raza blanca, el sexo masculino, la restricción del crecimiento intrauterino, la coriomionitis, y habría un rol de la colonización por ureaplasma. Y desde el punto de vista postnatal, la toxicidad mediada por el oxígeno, el volutrauma, el barotrauma, la sepsis, la inflamación, el rol del ducto arterioso persistente es controversial. Entonces vamos a ir a la definición y la displasia broncopulmonar se define como un recién nacido prematuro que requirió oxígeno por 28 días consecutivos sin mediar otra morbilidad que pueda causar esta hipoxemia en condiciones de estabilidad clínica por al menos una semana y con alimentación segura, eficiente y nutritiva, que este es el último consenso propuesto por la Comisión de Neonatología de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. Se requiere hacer una oximetría continua de 12 horas nocturna y con eso se define si requiere un oxígeno y cuánto oxígeno requiere. Y luego de esto vamos a clasificar, según la edad gestacional y los requerimientos de oxígeno, la severidad. Y entonces la displasia broncopulmonar se va a clasificar de acuerdo a si es menor de 32 semanas o mayor de 32 semanas, y uno va a evaluarlo a las 36 semanas de edad gestacional o al alta, y en los niños más grandes a los 56 días de vida o alta, lo que se cumpla primero. La verdad es que no les voy a preguntar esto, pero básicamente lo que necesito que sepan es que los displásicos pueden ser leves, moderados o severos. El leve se va a ir de alta sin oxígeno, pero el severo se va a ir con una FIO2 más de 30 o con apoyo ventilatorio. Y esos pacientes tienen diferente evolución. De acuerdo a la severidad, en el sentido de que los severos se van a hospitalizar más frecuentemente y van a tener peor función pulmonar que el niño leve que se fue de alta sin oxígeno. ¿Cómo es la clínica? Hay insuficiencia respiratoria crónica, dependencia prolongada de oxígeno de semanas a meses, taquipnea, retracción, sibilancias, crépitos, hipercapnia, hipoxemia y puede haber hipertensión pulmonar. Obviamente es más frecuente la hipertensión pulmonar en la displasia broncopulmonar severa. Las estrategias de prevención de la displasia broncopulmonar van a estar destinadas a disminuir el parto prematuro, que es crucial para reducir la incidencia de displasia broncopulmonar. Entonces existen los corticoides prenatales, el surfactante exógeno, el soporte ventilatorio. La idea es dar la menor cantidad de soporte necesario para lograr un adecuado intercambio gaseoso, preferir CPAP, corticoides postnatales se pueden usar, cafeína, vitamina A y acitromicina. Los pilares en el tratamiento de la displasia va a ser el oxígeno, una adecuada nutrición y la prevención de infecciones. Nosotros controlamos los broncopulmonares a los pacientes displásicos una vez que se van de alta y es crucial que en cada control nosotros los pesamos y los medimos y tenemos que chequear que el paciente va creciendo de manera adecuada, que el oxígeno es suficiente y tenemos que siempre conversar sobre la prevención de infecciones, vacunas, no asistencias a la cuna, etc. Y con respecto a cómo evolucionan, si se evitan las infecciones respiratorias los 2 primeros años de vida, que es cuando se produce el mayor crecimiento pulmonar, los lactantes con displasia broncopulmonar, probablemente la moderada, tienen un buen crecimiento, cesan los síntomas de insuficiencia respiratoria y evolucionan muy favorablemente. De hace muchos años se usan los anticuerpos monoclonales, el palivizumab. Al principio fue a los displásicos oxígeno dependientes, luego fueron todos los displásicos y por último se ingresó la ley Ricarte-Soto en los últimos años y se indicaba palivizumab una dosis mensual desde mayo a septiembre a todos los prematuros y cardiópatas. A partir de este año, la gran revolución va a ser nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal contra el
respiratorio sincicial, perdón, me faltó decir eso, pero va a ser una sola dosis a todos los recién nacidos y menores de 6 meses. El requerimiento de oxígeno luego del alta en general es de 1 litro por minuto por cánula nasal y en promedio están 4,5 meses. La función pulmonar de los niños con displasia está alterada, hay disminución del flujo respiratorio forzado en el primer segundo y de la relación del B1 sobre el CBF. Esta va mejorando, pero algunos no logran esta mejoría. Si a esto le sumamos algunas noxas, como por ejemplo infecciones virales o el tabaco, estos son los niños que después van a ser los adultos con EPOC. Y también los niños pueden manifestar un cuadro clínico semejante al asma e intolerancia al ejercicio. Y con esto llegamos al final. Espero que les sea de utilidad y que la bibliografía que les envíe también. Muchas gracias.